tomar asiento. Antes de entrar en la palabra, ya ustedes habrán observado que estamos bajo construcción. As you may have seen, we are in construction. Damos tantas gracias a Dios We are so grateful to God por un ejército de hombres que llegó a trabajar ayer, y hombres y mujeres. an army of men and women that came yesterday. Parecía un hormiguero esto de hombres trabajando. This looked like a place with a lot of ants working. Por esa razón pudimos demoler todo lo que hay atrás, nada más que quedan las 4 paredes. That's why we were able to demolish everything that's back there in a matter of one day. Sacamos 2 camiones de basura llenos hasta arriba. We got 2 trucks full of trash out of here. Todo lo que habíamos demolido. Everything that we had demolished. Y estamos trabajando fuertemente para que pronto podamos tener la iglesia remodelada. We are working very hard to make sure that very soon we can have the church renovated. Damos gracias a todos ustedes que han ido contribuyendo de una manera u otra. We are grateful to everyone who has contributed in one way or another. Ahora nos toca tener un poco de paciencia Now we just need to be patient con el proceso. Yo sé que estamos un poquito más apretados. with the process. I know that we're a little bit tighter. We're a little bit very close to each other. Entre las cosas que pasaron ayer es que algún cable se cortó. Amongst the things that happened yesterday is that a cable was cut. Y estas luces no las hemos podido encender. And these lights are now not working. Esta semana vamos a resolver esto con el favor de Dios. This week we're going to be able to resolve that. Para poder encender las luces. So we will be able to have lights. Lo bueno que es de día y tenemos claridad. And the good thing is it's sunlight, it's sunny outside, so we have light. El aire está trabajando. The air is working. Pero no lo hemos encendido. We haven't turned it on. Porque hace frío. Because it's cold. Pero no hay que temer, todo está en su lugar y todo está funcionando. There's no reason to be fearful. Everything is as it should be. Yo sé que luego la pastora hará los anuncios. Later, the pastor will give the announcements. Pero les anticipo que Dios está proveyendo. But I will tell you that God is providing. Después, usted verá en su boletín que nosotros le hemos estado informando de lo que entra y de lo que sale para el proyecto o las entradas principalmente. If you look in your bulletin, every week we let you know how much has been coming in. Y después que imprimimos los boletines ayer, and yesterday, after we printed the bulletins, entró otra donación. Another donation came in after. Significante, gracias al Señor. A very significant contribution. Y ya ese número que está ahí se queda cortísimo. And now the number that's there is very short, very small. Ya llegamos a los 40. Now we got to 40,000. Por la gracia de Dios. By the grace of God. Por la gracia de Dios ya tenemos más del 60% de la meta recaudada. Así que, and so by the grace of God we have about 60% or more of what we needed. Le decía a algunos hermanos ayer y le decía a Daisy. And I was telling some brothers yesterday and I was telling Daisy. Que cuando vi en la computadora que había entrado esa donación, when I saw on the computer that that donation had come in, me quebranté. I got very emotional. Porque dije, Señor, I said, God, esto es un signo de aprobación tuya. This is a sign of your approval. A ti te place ver a tus hijos trabajando. You are so happy when you see your children working. Ver toda esta gente trabajando aquí todo el día, voluntarios por amor a Dios. Seeing all these people working for your honor, for your glory, just volunteers for you. Y es como que Dios dice, mira, aquí tiene para que ustedes vean que yo estoy en este proceso. And this is God's way of saying, hey, look, I'm here, I'm supporting you. I'm in the process. Damos gracias a esa familia. I am grateful to that family. Y a todos los que han donado. And everyone that has donated. Cada dólar que usted da es un impacto para esto. Every dollar that you give is an impact. Y estamos muy agradecidos. For this that we're doing, and we're very grateful. Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta mañana. Let us get into God's word today. La semana pasada, last week, la pastora comenzó una serie que tenemos para el mes de enero. Pastor Daisy started a series that we are doing this month. Y esta serie tiene que ver con la necesidad que tenemos de buscar la dirección de Dios. And it started off with how important it is for us to seek the guidance of God. Vea, en nuestro canal de Facebook de la iglesia está el mensaje. Si usted no estuvo aquí, véalo.
If you were not here last week, go to our Facebook page. The message is there. Porque el mensaje establece un fundamento muy fuerte para esta serie. Because the message sets up a foundation for the rest of the series. Vimos la semana pasada que la bendición de Dios We saw last week that the blessing of God no tiene que ver con lo que nosotros podamos poseer, doesn't have to do with what we can have, ni lo que podamos lograr. what we can accomplish. La bendición de Dios tiene que ver con que Dios esté con nosotros. The blessing is in that God is with us. Y vimos un pasaje que la pastora predicó sobre Moisés, And we saw a passage that the pastor spoke about Moses. donde dijo que Señor, si tú no vas, yo And no quiero ir. the passage says, God, if you are not with us, or if you're not going with us, we will not go. I Si will Dios not no go. va con nosotros, yo no quiero ir. If God is not going with us, I don't want to go. Y vimos que cuando Dios está con nosotros, And we saw that when God is with us, estamos viviendo en el reino y somos más que bendecidos. and when God is with us, we are living in the kingdom and we are more than blessed. Pero vea ese mensaje porque yo sé que les va a edificar. But go ahead and listen to that message because I know it's going to bless you. Esta mañana vamos a continuar la serie And this morning we're going to continue with the series. y lo que vamos a hacer es que vamos a mirar la vida de un hombre de Dios And what we're going to do is we're going to look at the life of a man of God en la Biblia. in the Bible. Un hombre como usted y como yo. A man like you and I. Y vamos a ver que cuando él buscaba la dirección de Dios And we're going to see how he sought the blessing of God y la guianza de Dios and the guidance of God, y las cosas le salían bien. things went well. Y a veces no tan bien, And sometimes not so good. porque Dios lo hizo pasar por ciertas situaciones Because God made him go through difficult situations para su edificación, para su crecimiento. for his edification, for his growth. Vamos a aprender de este hombre las consecuencias que tiene We're going to look at this man and the consequences that there are cuando nuestra vida la guía Dios when our lives, God guides it, y cuando la guiamos nosotros. and when we are guiding our lives. Pero antes quiero que entendamos un principio fundamental. But I want you first to understand an important foundational principle. De este principio no nos podemos escapar. From this principle, we can't escape. Y tiene un profundo impacto en la vida de todos nosotros aquí. And it has a profound impact in all our lives. Así usted sea cristiano o no, Whether you are a Christian or not, así haya visitado alguna iglesia algún día o no, or whether you've gone to church one day or not, vivimos en un mundo que Dios creó. we live in a world that God Y created. los principios de él gobiernan And his principles are the ones that govern sobre los que saben y los que no saben, over the ones that know and don't know, sobre los que creen y los que no creen. over the ones that believe or don't believe. Y este principio es fundamental. And this is the principle that is foundational. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Everything that we do has consequences, Para bien o para mal. for good or for bad. Ese principio es inescapable. That we can't escape from that principle. La Biblia lo establece de portada a portada. The Bible establishes from the beginning to the end. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. The word tells us that which we sow, we will reap. Si usted, y en el mundo lo vemos. And we see it in the world. Si usted siembra una semilla de aguacate, If you are planting a seed that is of an avocado tree, no te va a salir una mata de mango, you're not going to get a mango tree. te va a salir una mata de aguacate. What you're going to get are avocados. Y sembraste una semilla, And you also planted a seed, una semilla, just one seed, ¿y cuántos aguacates te va a dar esa mata? and how many avocados are you going to get from that tree? Porque las consecuencias a veces son mayores Sometimes the consequences are greater que la acción que se hizo. than the original action. Es difícil imaginarnos It's difficult for us to imagine hasta dónde repercuten las decisiones que tomamos, aunque sean mínimas decisiones. the repercussions of our decisions, even small decisions. Todas las navidades hay una película que se pasa en la televisión Every year there's a movie that appears during Christmas time. y esta película existe en español, This movie exists in Spanish. en inglés se llama It's a Wonderful Life. In English, it is called It's a Wonderful Life. Si usted no la ha visto, en español se llama Qué bello es vivir. If you've never seen it in
In Spanish, it's called It's a Wonderful Life. Qué bello es vivir. It is how beautiful it is to live. Dirigida por un hombre llamado Frank Capra en el año 1946. It was directed by Frank Capra in 1946. El propósito de la película And the whole purpose of the movie es hacernos ver to have us see la importancia de todo lo que nosotros hacemos. the importance of everything that we do. Una Navidad, un hombre se siente frustrado. There's a Christmas that a man is very frustrated. Él se llama George. His name is George Bailey, Él quiere quitarse la vida. and he wants to take his life. He wants to commit Se suicide. siente fracasado. He feels like he's been a failure. Se siente que no ha impactado la vida de nadie. Lo único que ha hecho es perjudicar. He feels like he's never impacted anyone's life. All he's ever done has failed. Pero cuando está a punto de quitarse la vida, When he's about to commit un suicide, ángel se le presenta an angel appears y le pasa una película en su mente. and presents to him a movie. Y la película en la mente de este hombre es cómo sería el pueblo donde él vive si él nunca hubiese nacido. And what it's like, what would the world have been like if he had not ever existed? Entonces, él ve esa película He sees that y se da cuenta que el pueblo era un desastre. and he realizes that everything was a disaster. Había un hombre malvado dirigiendo, There was a bad man in town, lleno de barras y perversión. and he had a whole bunch of bars and perversion. Él ve a su esposa María, And he sees his wife, Maria, triste y sola porque nunca encontró el hombre con quien casarse. very sad and lonely because she never found the man to marry. Se da cuenta que su hermano Harry And he no realizes existe, está muerto. his brother Harry does not exist. He's dead. ¿Por qué? Porque el hermano Harry se cayó en un lago cuando era niño Because Harry, when he was a child, fell in a lake, y fue George el que lo sacó y le salvó la vida. and George himself was the one who took him out of the lake Pero al no haber nacido, se And- cayó en el lago y se ahogó. and saved his life. But George not being there, Harry fell in the lake and died. Y él ve en la película que cuando él estuvo en la guerra, And he realizes also in that movie, when he was in the war, él le salvó la vida a muchos soldados. that he saved the lives of many soldiers. Pero ahora en esta película que está viendo, todos esos soldados están muertos. All of those soldiers are dead in this movie that he Porque sees él no estuvo ahí para salvarle la vida. because he was not there to save their lives. Y el punto que te das cuenta en la película, And the point that you realize in the movie, el hombre se da cuenta lo importante que ha sido su vida he realized how important his life was, y más importante aún, cómo su vida había impactado and not only how important his life was, but the impact his life had a tantas personas. in the lives of so many people. Y me recordé de esa película And I remembered that movie. porque es el principio que acabamos de decir. It is the principle that we have just spoken about. Todas las decisiones que nosotros tomamos All of the decisions that we make, impactan, tienen un impacto y consecuencias que nosotros desconocemos. they have an impact that we sometimes are totally unaware of. Y no tienes que ir muy lejos para darte cuenta. And you don't have to go too far to realize it. Si eres padre y estás en tu matrimonio, If you are a parent and you are in your marriage and you have children, piensa cómo sería el mundo diferente si tú no te hubieras casado con tu cónyuge. imagine how different the world would have been if you would not be married. Tú no estarías donde estás ahora. You would not be where you are now. No tuvieses los hijos que tienes. You would not have the children that you have. Si tienes nietos, esos tampoco existirían. You would, if you have grandchildren, you wouldn't have those either. La decisión de decir sí me caso contigo o no me caso The decision of saying I will get married with you or not get married with you tiene grandes consecuencias. have great consequences. Y aunque esta historia que de la película es ficticia, And although this story is fictitious, the one sin of embargo, George Bailey, ilustra la verdad fundamental. but it illustrates this fundamental truth. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, Everything that we do has para consequences, bien o para mal. for good or for bad. Y en esta mañana quiero que consideremos las buenas y las malas consecuencias And I want us to, this morning, consider the good and bad que consequences pueden tener nuestras decisiones
that our decisions may have, y la razón principal and the reason, the principle, or the most important reason por la que tenemos que buscar la dirección de Dios. that we have to seek God's blessing and God's guidance. Y lo vamos a ver en la vida de David. We're going to see it in the life of David. Realmente, para analizar la vida de David, In order to really get into the life of David, necesitamos meses, we need months, no un mensaje. not just one message. Por eso que vamos simplemente a tocar por arribita algunos de los puntos más importantes. We're just going to touch some of the main points of his life. Pero hay una idea que quiero que te lleves grabada en tu mente. I want you to have something in your brain when you leave here Y today. la idea es que ya que todo lo que hacemos tiene consecuencias, Since everything that we do has consequences, debemos siempre buscar la dirección de Dios we must always be seeking God's direction para que las consecuencias sean buenas. so that the consequences may be good ones. Dios es el único que nos puede guiar God is the only one that can guide us para tomar la mejor decisión to make the best decision en cada momento de nuestra vida. in every moment of our lives. Las consecuencias que a largo plazo van a producir buenos resultados. The decisions that after a long time, they will be the best consequences for those decisions. Y la mejor manera de ver esto en la vida de David es And- mirando los salmos. The best way to see this in the life of David is by studying the Psalms. De los 150 salmos que hay en tu Biblia, From the 150 Psalms that your Bible has, 73 de ellos tienen la firma de David, que David los escribió. 73 of them were written by David. Es posible que haya escrito otros de los salmos también, And it is very possible that he wrote more, pero no quedó firmado por él o no quedó asignado a él. but they haven't been attributed to him. Entonces hoy vamos a estar mirando varios salmos, así que les van a tener sus Biblias abiertas. So we're going to be looking at several Psalms today, so have your Bibles open. Quiero empezar leyéndole un verso en el Salmo 37. I want us to look at Psalm 37. Salmo 37. Psalm 37. Específicamente el versículo 25. We're specifically looking at verse 25. Versículo 25. Verse 25. Este salmo This psalm se considera que son las últimas palabras que David habló. they're considered the last words of David. O por lo menos lo último que David escribió. Well, at least the last thing that David wrote. Siendo ya anciano, Being an old man, después de haber vivido todo lo que a él le tocó vivir. after living everything that he had lived. Y solo vamos a leer el versículo 25 ahora, pero al final vamos a regresar a este salmo. We're only going to read verse 25 now, but we're going to come back to this psalm. Mira lo que él resume This is his conclusion. sobre la vida después de haber vivido todos estos años. This is his conclusion after living all of his years. Psalm 37:25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Once I was young and now I am old, yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. Qué fácil se resume una vida, ¿eh? Is it that easy to come to a conclusion at the end of life? Joven fui y he envejecido. I was once young, now I'm old. Y todo lo importante pasó entre esos dos momentos. Everything important happened within those two brackets, young and old. Esa conclusión vamos a volver a ella. That conclusion, we're going to come back to it. Vamos a ver cómo David llegó a esa conclusión. We're going to see how David came to that conclusion ¿Y cuánto podemos aprender de las grandes victorias de David? and how much we can learn from his great victories. Las lecciones son demasiado. The lessons are so many. ¿Qué podemos aprender de los terribles fracasos de David? And what can we learn about also his failures? Porque los fracasos de David fueron grandes. Todo lo que David hacía lo hacían grande. His failures were also very big. Everything that David did was big. Grandes victorias Great victories y grandísimas derrotas. and great failures.
Este pastorcito de ovejas This little pastor or this shepherd, tenía una cualidad he had one characteristic, que a él lo distingue. a characteristic that made him different from everyone else. Dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. The word tells us that David had a heart according to God's heart. Y esa frase la dice Dios. That phrase, God is the one who says it. No es la opinión de un ser humano, es Dios hablando de David. It isn't any human's opinion of David, it is God's opinion of David. Y se ha discutido mucho. And it has been very much discussed. ¿Qué quiere decir eso? What exactly does that mean? ¿Cómo me vas a decir que tiene un corazón como el de Dios? How are you going to tell me that he has a heart like God's? ¿Y qué pasó con Betsabé? What happened with Bathsheba? ¿Y qué pasó cuando mandó a matar al esposo de ella? And what happened when he had her husband killed? ¿Cómo es que tiene un corazón como el de Dios? How can he have a heart like God's? Y creo que el asunto es que no entendemos bien esa frase. And I think it is that we don't understand that phrase very well. Creo que en esa frase lo que Dios está diciendo In that phrase, what God is saying, es que David tiene un corazón he's saying that David has a heart para seguirme a mí y hacer lo que yo le mando a hacer. a heart that will follow me and will do and obey me. Tiene el deseo. He has the desire. Es un hombre con el deseo He is a man that has the desire en su corazón in his heart de seguirme a mí. to follow me. Creo que eso es el sentido más directo que tiene esa expresión. That is the best explanation for that expression. Entonces, les quiero mostrar este deseo en el corazón de David And I want to show you this desire in David's heart en orden cronológico. in chronological order. Empezando con David, un joven, And I want to start while he was a young man. y luego terminando ya David. Entonces, todos los salmos los vamos a ver en el orden en que van aconteciendo en la vida de David. So we're going to see the Psalms as they happen in his life. Lamentablemente, en el libro de los salmos no están en orden cronológico. Sadly, in the Psalms, they're not in chronological order. El Salmo 1 no es el primero en la Psalm- vida de David, Psalm 1 is not the first one in David's life, y el último no es lo que sucedió al final. and the last one is not what happened in his life. Los salmos se organizan por temas, The Psalms are organized by theme, no por orden cronológica. not by chronological order. Entonces vamos a comenzar, joven David. So we're going to start with young David. Ha sido ungido rey, He has been anointed king, pero todavía no se puede sentar en el trono. but he still cannot sit on the throne. Samuel le dice, tú eres el próximo rey de Israel, y le pone aceite y a la ceremonia se hace, y ese es el próximo rey. The prophet Samuel anoints him and tells him that he's king, but he still can't sit on the throne. Me imagino a David, jovencito, And I imagine David, a young man, lleno de energía, full of energy. lo ungen de rey, They anoint him with oil, y él le preguntaría a Samuel, y bueno, ¿cuándo empezamos? and he tells Samuel, well, when are we getting started? Me voy contigo para Jerusalén, ya I'm vamos, gonna vamos a go to trabajar. Jerusalem with you. I'm ready. Y Samuel dice, no, And Samuel says, no, wait. todavía, tú sabrás cuándo es el tiempo, Dios te va a poner. You will know when it's your time. Y en esos años, And in those years, esos primeros años de incertidumbre, in those first years that things were not clear, escribe él el Salmo 23. he writes Psalm 23. Entonces vamos a comenzar ahí en el Salmo 23. So let's start there with Psalm 23. Y aquí vemos un joven esperando el tiempo de Dios. And we see here a young man waiting for God's time. Qué difícil es esperar el tiempo de Dios. It is difficult to wait God's time. Qué difícil es esperar cualquier cosa. It's difficult to wait anything for Pero anything. esperar el tiempo de Dios es difícil. But to wait for God's time is Nosotros more los seres difficult. humanos nos desesperamos. We human beings, we get desperate. Queremos las cosas ahora, We ya. want things now. Le pedimos al Señor, Señor, me siento mal, sáname. Lord, I'm not feeling well. I need you to heal me now. ¿Qué pasó? ¿Todavía me siento mal? What happened? I still feel bad. O sea, es que queremos que todo sea al momento. We want everything to be now. Pero ¿qué podemos aprender de David? But what can we learn from David? Lo primero que este Salmo 23 nos enseña The first thing that Psalm 23 teaches us, es que David había decidido desde muy joven that David had decided since being a very young man que él se iba a dejar guiar por Dios en todo.
that he was going to allow God to guide him in everything. Hay gente que vive toda la vida y nunca toman esa decisión. There are people that live a whole lifetime and never make that decision. Nunca deciden que van a dejarse guiar por Dios. That they are not going to allow themselves to be guided by Ellos God. quieren guiar sus propias vidas. They want to guide their own lives. Tomar sus propias They decisiones. want to make their own decisions. Mucha gente quiere hacer lo que le da la gana hacer. A lot of people just want to do whatever they feel like doing. Cuando les da la gana y de la When manera que they les da la want gana. to and how they want to. David no. David wasn't like that. Desde joven, Since he was young, él quería ponerse en las manos de Dios y que Dios sea el que guiara. and he wanted to be in God's hands and that for God to guide him. Mira este salmo conmigo. Look at this psalm with me. Vamos a mirarlo como quizás no lo hemos visto antes. Let's look at it like we've never seen it before. Vamos a enfocarnos en las palabras que tienen que ver con guianza, Let's focus on the words that have to do with guidance, con dirección. with direction. Mira cómo dice. Look at what it says. Jehová es mi pastor, nada me faltará. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Lo primero que dice David es, The first thing that David says, aquí yo no soy el jefe, I am not the guy in charge here. yo tengo un jefe. I have somebody who is in charge. Si Jehová es mi pastor, yo soy una oveja. If God is my shepherd, then I am sheep. Hay ovejas y hay pastores. There are sheep and then there are shepherds. Él no está diciendo yo soy un pastor, He's not saying I am a shepherd, a pesar que esa era su carrera. even though that was what he did. Desde muchachito era Sí. pastor de ovejas. Since he was a little kid, he was a shepherd. Pero siendo pastor de ovejas, él se daba cuenta. But even being a shepherd, he realizes Las ovejas, si yo no las ayudo, las ovejas son necias. that sheep are dumb. Las ovejas son tontas. They are dumb. Entonces necesitan un pastor que las proteja, que las guíe, que les dé. So they need a shepherd that will guide them, that will protect them. Y él había aprendido de las ovejitas And he had learned from the sheep que así somos nosotros con Dios. that that's how we as human beings we are. Nosotros sin la guianza de Dios somos ovejas necias. Without God's guidance, we are dumb. Podemos pensar que somos súper inteligentes, We may think that we are super que intelligent, somos tremendos líderes. that we are great leaders. Somos ovejas We are sheep, y necesitamos el pastor. and we need the shepherd. Y David estaba claro. And David was very clear on that. Mira lo que dice en el versículo 3. This is what, let's look at verse 3. Me guiará, dice, confortará mi alma y me guiará. He says, He renews my strength. He guides me along right paths. Me guiará. He guides. Yo no voy a guiar, él va a guiar. I'm not going to guide. He's going to guide. Dice en el versículo 4 In verse 4, que aunque ande el valle de sombra de muerte no temeré mal alguna. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. and it says in verse 4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside Tú me. estarás conmigo. Acuérdese el mensaje de You're la going to semana be with pasada. me. Remember last week's message. Si Dios está contigo, tú estás bendecido. If God is with you, you are blessed. Él dice, yo no tengo problema porque Dios está conmigo. He says, I don't have any problems because God is with me. Y dice en el versículo, ahí mismo en el 4, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. And right there on verse 4, your rod and your staff protect and comfort me. Es decir, yo estoy bajo el mando, la dirección y la corrección tuya. I am under your guidance and your correction. Dios me guía, God guides me. Dios me pasa la mano God will take care of y me. cuando lo necesita Dios me suena también. And when I need it, God will correct me as Esa es la well. vara y el callado. And that is the rod and the staff. Fíjate en el lenguaje. Look at the language. Jehová es mi pastor, The Lord is my me shepherd. guiará, He will guide me. estará conmigo. He will be with me. Su vara y su callado son lo que a mí me dirigen. The rod and the staff protect me and comfort me. Y entonces te dice cuáles son las consecuencias de vivir una vida así. And then he tells you the consequences of living a life like that. Porque yo me dejo guiar por Dios, Because if I allow myself to be guided by God, entonces ¿qué pasa? Si Jehová es mi pastor, then what happens? If God is my shepherd, nada me faltará. nothing, I have all that I need. Si nos falta es porque Jehová no nos está guiando. If there's something missing, is because God is not guiding us. Si Dios está guiando, si Jehová es mi pastor, a mí no me va a faltar nada. If God is my shepherd, then I have all that I need.
Si Él me está guiando, if he is guiding me, ¿a dónde me va a guiar? where is he going to guide me? Dice el versículo 2 que a lugares de delicados pastos. Verse 2 tells me that he leads me to rest in green meadows. ¿Y qué me pasa ahí? Voy a descansar. What happens there? I'm going to rest. Si Él me está guiando, me va a llevar al lugar donde yo puedo tener descanso. If he is guiding me, he's going to take me to places where there is rest. Y lo dice de otra manera, dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará, me llevará a los lugares donde yo voy a tener lo que necesito y reposo. He says it in a very poetic way, in green meadows, in peaceful streams. Dice, aunque ande en tiempos malos, porque los tiempos malos llegan. Even when I'm going through tough times, Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. though I'm walking through the darkest valley, ¿Cuál es la consecuencia de que Dios esté conmigo? what is the consequence of God being with me? No temeré mal alguno. I'm not going to be afraid. ¿Y cuál es la consecuencia de dejarnos disciplinar por Dios? And what is the consequence of allowing ourselves to be disciplined by God? Tu vara y tu callado, ¿qué consecuencia tienen? The rod and the staff, what is the consequence of having the rod and the staff? Me infundirán aliento. They are going to protect and comfort me. Voy a recibir aliento, protección. I am going to be strengthened, protected, comforted. Y esto no es una filosofía para David. This is not just a philosophy for Esto es David. una convicción. This is a conviction. Él lo dice con toda certeza. He says it with all security, with all being secure of what is being Mira lo que said. dice el versículo 6. Verse 6 says, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. he says in verse 6, surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ciertamente, Surely, sin duda, without a doubt, absolutamente convencido I am totally convinced de lo que va a pasar en el futuro. what's going to happen in the future. Fíjate que él está hablando del futuro. He is talking about the future. El bien y la misericordia me seguirán Your goodness and unfailing love will pursue me el resto de mi vida. all the days of my life. ¿Cómo andamos nosotros? How are we today? ¿Vivimos con esa certeza Do we live with that security de que mañana that tomorrow, el bien y la misericordia nos acompañarán? that God's goodness and unfailing love will pursue me? Que el año que viene, That next year, venga lo que venga, come what may, tengo la certeza que el bien y la misericordia de Dios me seguirán. I am completely sure that God's goodness and love will pursue me? Que en 20 años, cuando ya sea una persona mucho mayor, When in 20 years, when I'm a much older person, el bien y la misericordia de Dios me seguirán. that God's goodness and unfailing love will be pursuing me? Ahí donde te das cuenta el corazón de David. Here is where we see David's heart. ¿Y dónde quiere estar David? And where does David want to be Por el resto de su vida. for the rest of his life? En la casa de Jehová. In the house of the Lord. Ahí donde él quiere estar. That's where he wants to be. Eso quiere decir, That means, poéticamente, poetically, no solo estar en el templo, not only just being in the temple, sino estar en la presencia de Dios. but being in God's presence. Estar con Dios todos los días de mi vida. To be with God all the days of our life. Ese es un David joven, That is a young David. empezando a vivir. He's just beginning to live, Pero qué comienzo más bueno. but it's such a good Qué beginning. dirección más clara para un hombre joven. What good direction for a young man. Ahora, a pesar de su decisión de seguir a Dios, But in spite of his decision to follow God, a veces David se encontró en situaciones bien difíciles. he finds himself in difficult situations. Especialmente por la persecución que sufrió bajo el rey Saúl. Even particularly when King Saul was persecuting him. Y nos encontramos un joven And we find a young man perseguido injustamente. persecuted for Unjust reasons. unjust reasons. Hay varios salmos donde esto sale a la luz. And there are various psalms that this comes out. Por ejemplo, For example, en una ocasión Saúl trata de matar a David. in one moment, King Saul tries to kill David. Y en el Salmo 5,
And in Psalm 5, y el verso 8 verse 8, es ese momento donde Saúl trató de matarlo. at that moment that King Saul tries to kill him, ¿Cuál es la respuesta de David? what is the response of David? Mire, pero antes que veamos la respuesta de David, ¿cómo responderías tú? Before we see David's response, how would you respond to that? Si alguien te trata de matar a ti, ¿cómo tú responderías? If somebody tries to kill you, what would you do? Trató, no te pudo matar. Okay, they tried to kill you, but they weren't able to kill you. Te escapaste. You were able to escape. ¿Qué tú harías? What would you do? La mayoría de nosotros lo maldeciríamos. Most of us would probably curse that Le person. desearíamos lo peor. We would wish them the worst. Que caiga preso, que lo torturen, que lo maten. That he would end up in prison, that they torture him, that they kill him. ¿Cómo es posible? Why? How is it possible? ¿Qué hace David? What does David do? Él está enfocado. He is very focused. Salmo 5:8. Psalm 5:8 says, Lo primero que le dice a Dios es, the first thing guíame. he says is lead me. Guíame, Jehová, Lead en me. tu justicia, Lead me in the right path. a causa de mis enemigos. Because, O Lord, or my enemies will conquer me. Endereza delante de mí tu camino. Make your way plain for me to follow. ¿Qué dice David? What does David say? Señor, Lord, me trataron de matar. they tried to kill me. Yo puedo tomar todas las medidas que yo pudiera tomar para protegerme. I could do many things to protect myself. Pero yo prefiero que seas tú el que me digas qué hacer. But I want you to tell me what to do. Guíame. Guide me. ¿A dónde voy? Where do I go? ¿Qué hago? What do I do? ¿Sabe por qué David ora de esa manera? Why do you know why David spoke that way? Porque en esa ocasión donde Saúl lo trató de matar, Because in that instance when King Saul tried to kill him, David estaba donde Dios lo había mandado estar. David was where God had told him to be. Entonces él entendió. So he understood, Dios me mandó aquí. God told me to be here. Este me trató de matar. King Saul tried to kill me, Pero como Dios me había mandado, but because God told me to do this, Dios me guardó. God protected me. Es ahí la importancia de estar donde Dios quiere que tú estés. It is important to be where God tells you to be. Porque si tú estás donde Dios quiere que tú estés, tienes la protección de Dios. Because when you are where you need to be, you have God's protection. Eso es muy fácil, eso lo entendemos nosotros con los que somos padres. We understand that, those of us that are parents. Cuando tus hijos están donde tú los mandas a estar, When your children are where you tell them to be, están seguros. they are safe. Cuando tú le dices a tus hijos, no salgas de la casa, que no hay nadie, quédate ahí, no salgas y tranca la puerta, When you tell your child, stay in the house, you need to lock the door, don't go outside, ahí está seguro. they are safe there. ¿Qué pasa cuando el muchacho te desobedece What happens when a child disobeys y abre y se va? and opens the door and goes outside? Allá afuera no tiene seguridad. Outside, they do not have any safety. Ahí vienen los accidentes, There come the accidents, los problemas, the problems, personas que no tenían que estar donde estaban people that were places where they were not supposed to be, y les fue mal. and did not go well for them. Entonces, estar donde Dios nos manda estar It's important to be where God tells you to be, es importante porque esa es nuestra seguridad. because that is where we have safety. Cuando se veía huyendo por su vida en otra ocasión, When he was running for his life in another occasion, en el Salmo 25, un poquito más adelante en su in vida, Psalm 25, a little later in his life, Saúl estuvo persiguiéndolo por años. King Saul was persecuting him and pursuing him for years. A veces lo leemos y pensamos que todo esto pasó en una semana. Sometimes we read these passages and think it all happened in 1 week. Él se pasó años huyendo de Saúl. He spent years running from King Saul. En otra ocasión, And in another instance, ahí en el Salmo 25, we go to Psalm 25. mira lo que dice versículos 4 y 5. Let's look at what verses 4 and 5 say. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Show me the right path, O Lord. Enséñame tus sendas.
Point out the road for me to follow. Encamíname en tu verdad y enséñame. Lead me by your truth and teach me. Porque tú eres el Dios de mi salvación. For you are the God who saves me. En ti he esperado todo el día. All day long I put my hope in you. Lo están persiguiendo. They are pursuing him. Él está huyendo. He is running for his life. ¿Y qué hace? And what does he do? Busca la dirección de Dios. He seeks God's direction. Busca la dirección de Dios. He seeks God's direction. Muéstrame tus caminos. Show me the right path. Enséñame por qué senda tengo que ir. Point out the road for me. Encamíname en la verdad. Lead me by your truth. Enséñame. Teach me. 2 veces le dice al Señor que le enseñe. He tells him twice, God, teach me. Y le dice, en ti he esperado todo el día. I have been waiting for you. Es decir, yo no voy a salir hasta que tú no me digas qué hacer. In other words, I'm not going to go anywhere until you tell me what to do. Yo no voy a coger ningún camino hasta que tú no me digas por dónde ir. Yo en ti estoy esperando. I am not going to go through any road until you direct and lead me. A veces le decimos, Señora, apúrate un poquito. Sometimes we tell God, hey God, hurry up. Te estoy esperando. I am waiting for you. Si no salgo de aquí rápido, esto se va a poner feo. If I don't move quickly, things are going to get really bad. Pero no sé para dónde ir, muéstrame. I don't know where to go. Show me. En cualquier momento puedes hacerlo, Señor, muéstrame. In any moment, you can go ahead and show me. Pero en ti voy a esperar. But in you, I am going to wait on you. ¿Sabe que esa era una grande diferencia entre David y Saúl? And that was the big difference between David and Saul. Saúl pierde el trono King Saul loses his y kingdom. pierde la bendición de Dios en su vida And he loses the blessing of God over his life por desesperarse because he, wasn't patient. y cogió un camino por el que no tenía que coger And he took a road that he was not supposed to take. porque no quiso esperar que llegara la palabra de Dios a su vida. And he did not, because he did not want to wait for God's word in his life. Y David dice, eso a mí no me va a pasar. And David says, that's not going to happen to me. Yo no me muevo hasta que yo no sepa qué quiere hacer Dios con mi vida. I am not going to move until I know God's direction, what God's direction is. ¿Será que algo podemos aprender de David? Maybe there's something we can learn here. ¿Qué diferentes serían nuestras vidas How different would our lives be si nosotros no diéramos un paso sin primero tener dirección de Dios? if we did not take one step without God's direction? A veces tomamos decisiones sin consultar con Dios Sometimes we make decisions without consulting God. y por años cargamos consecuencias. And for years, we have Por consequences. años. For years. Es más, algunas de esas decisiones traen consecuencias por el resto de nuestra vida. And sometimes those consequences are for the rest of our lives. Lo bueno que Dios es un Dios de misericordia y de The gracia. good thing is that God is a God of mercy and love. Y aun cuando tomamos malas decisiones, And even when we make bad decisions, nos permite regresar al camino. He allows us to come back on the road. Nos permite volvernos a poner en la mano de Él. And He permits us to put ourselves back in His hands. Llegamos una ovejita sangrienta, apaleada, con la pata rota y casi muriendo nos llegamos. We come to Him as sheep. We're in really bad shape, beaten up, bleeding. Eso es lo que pasa cuando nos salimos de la protección de Dios. That's what happens when we leave God's protection. Y regresamos y el Señor nos cura. And then we return and God heals us. Sana nuestras heridas. He heals our bruises. Y nos vuelve a encaminar bajo la protección de And Él. He brings us back into His protection. Hubo otro episodio en un pueblo que se llama Kelia. There was another situation in a place called Gilead. Ahí, ese pueblo fue invadido por una gente mala. And that place was full of people that were bad. David todavía no era rey, David was not king yet. pero tenía ya un grupo de más de 600 hombres que lo seguían. And he had about 600 people that were following him, though. Dios ya le había levantado su propio ejército, God had helped him raise an army sin todavía estar sentado en el trono. without being on the throne yet. Y alguien vino y le dijo, David, mira, se tomaron este pueblo And David
somebody came to David and said, hey, some bad people came and took this y nuestras city gentes están sufriendo, and our people are suffering, debemos de ir y pelear y rescatarlos. and we need to go fight and rescue these people. ¿Y qué hizo David? And what did David do? Buscó la dirección de Dios. He sought God's Le dijo, guidance. Señor, ¿qué hago? ¿Voy y peleo o no? And he said to God, what do I do? Do I go fight or not? Ese episodio entero lo puedes leer después en 1 Samuel 23. You can read that later on, that whole story in 1 Samuel 23. Y Dios le dice, ve y pelea, And God tells him, go fight. que yo te voy a dar la victoria. I'm gonna give you the victory. Y fíjate que aún ya cuando Dios le ha dicho eso, And even when God has told him this, David vuelve y le pregunta por segunda vez a Dios. and David goes and asks God again. Él quería estar seguro. He wanted to be sure. Señor, ¿voy y peleo? Should I go and fight? Y el Señor le dice, ve que yo estaré contigo. And God tells him, yes, I will be with you. Va y los conquista. And he goes and he conquers that Liberta place. a su gente. And he liberates the people. Y tiene una grande victoria. And he has a great victory. Está en Keila haciendo lo que Dios le mandó a hacer. He was in Caleb doing what God had told him to do. Pero se entera Saúl But Saul finds out. y va a matarlo allá en Keila. And King Saul goes to fight him in Caleb. Y es como que, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? And David is, how much longer? ¿Hasta cuándo este hombre me va a estar persiguiendo? How much longer am I going to have this man pursuing me and Y en el Salmo persecuting me? 31, And in the Psalm 31, él expresa delante de Dios su He- preocupación he expresses before the Lord his worry de que Saúl le está preparando una trampa that King Saul is preparing a trap para atraparlo to entrap him y matarlo. and to kill him. Y mira cómo él le ora a Dios. Look at how he prays to God. Salmo 31, Psalm 31. los primeros 7 versículos dicen: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. O Lord, I have come to you for protection. Don't let me be disgraced. O sea, Señor, yo estoy aquí porque tú me mandaste y yo confío en ti. In other words, I am here because you sent me and I am trusting you. Líbrame en tu justicia. Save me, for you do what is right. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Turn your ear to listen to me. Rescue me quickly. O sea, apúrate, Señor, que ya Saúl está llegando. Lord, please hurry up because King Saul is approaching. Yo estoy confiando en ti. I am trusting in you. Él pudo haber levantado ese ejército de él y haber matado a Saúl. He could have gotten his own army and fought against King Los Saul. valientes que estaban con él podían matar a Saúl. The brave men that were with David could have killed. Pero él no Saul. hace eso. But he doesn't want to do that. Él no toma las cosas en sus manos. Él espera que Dios sea el que le diga qué tiene que He hacer. doesn't want to take matters into his own hands. He wants to do what God guides him to do. Dice ahí en el verso 2, sé tú mi roca. In verse 2, he says, be my rock of protection, Mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. a fortress where I will be safe. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Verse 3, you are my rock and my fortress. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. For the honor of your name, lead me out of this danger. Sácame de la red que han escondido para mí. Pull me from the trap my enemies set for me. Pues tú eres mi refugio. For I find protection in you alone. En tu mano encomiendo mi espíritu. I entrust my spirit into your hand. Tú me has redimido, oh Jehová. Rescue me, Lord, for you are a faithful God. Mira lo que dice el 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. I hate those who worship worthless idols. Mas yo en Jehová he esperado. I trust in the Lord. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. I will be glad and rejoice in your unfailing love, Porque tú has visto mi aflicción. for you have seen my troubles, Has conocido mi alma en las angustias. and you care about the anguish of my soul. ¿Qué hizo David? What did David do? Estaba confiando en Dios. He was trusting in God. Tú no me vas a dejar en vergüenza, Señor. You are not going to leave me in disgrace, Porque yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a because hacer. I am doing what you have told me to do. Sin embargo, But regardless, como ser humano estoy preocupado. as human beings,
as a human being, I'm worried. A veces nosotros tenemos la falsa noción Sometimes we as human beings have the false que idea confiar en Dios quiere decir que no nos tenemos que preocuparnos. that if we trust in God, we don't have to worry. Eso no es cierto. That's not true. Tenemos que preocuparnos. We need to worry. Eso es parte de la sabiduría que Dios nos ha dado. That is part of the wisdom that God has given us. Pero por estar preocupados no podemos dejar de confiar en Dios. But even though we are worried, we cannot stop trusting in God. Él le dice, Señor, Señor, el que me tienes que librar eres tú. He realizes, God, you're the one who has to liberate Y me, hazlo pronto. and please do it soon. Y fíjate que hace un contraste muy importante en ese versículo 6. And I want you to notice that there's a big contrast in verse 6. Dice él, yo aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, I hate those who worship worthless idols. mas yo en Jehová he esperado. I trust in the Lord. ¿Cuál es el contraste? What is the contrast? Señor, yo odio a aquella gente que andan confiando en aquellos dioses falsos. I hate those people that are worshiping worthless idols. Yo no estoy confiando en un Dios falso, yo estoy confiando en ti. I am not one of them. I am trusting in the living God. Pudiéramos sacar todo un mensaje sobre ese versículo. We could just focus on a message just in that verse. ¿Cuáles son aquellas vanidades ilusorias What are those worthless idols en las que nosotros a veces dependemos en vez de depender en Dios? that we put our trust in instead of putting our trust in El hecho God? de que lo describe como una vanidad The way that it describes it as worthless, es porque una vanidad es algo que no tiene valor ninguno. something that is worthless has no worth. Ilusoria porque está es falso, no es cierto. It is false. It's not true. ¿En qué tenemos nuestra confianza nosotros? What do we have our trust on? Hay gente que tiene toda su confianza en el dinero. There are people that have all their trust on money. In money. Cuando hay un problema, When there's a lo problem, primero que buscan es el dinero. they seek money. Todo lo quieren comprar. They want to buy everything. Quieren comprar la salud, They want to buy health. quieren comprar la paz, They want to buy peace. quieren comprar a sus enemigos. They want to buy their enemies. Todo es asunto de dinero. Everything is money. Y yo creo que aquí aquí no hay nadie de esa categoría, I don't think there's anyone of porque aquí that no tenemos category dinero para here, confiar. because I think we don't have money to buy things off. Si tuviéramos dinero en qué confiar, quizás tuviéramos ese peligro. Maybe if we had a lot of money, we would run into that problem. Pero hay otros ídolos que nosotros confiamos. But there are other idols that we put our trust A in. veces ponemos toda nuestra confianza en otro ser humano, Sometimes we put all our trust in another human being, en un esposo o una esposa. in a husband or a wife. Nuestros esposos y nuestras esposas son importantes en nuestra vida, Our spouses are very important in our lives, pero ellos no son los que nos van a guiar. but they're not the ones that are going to guide us. Es el Señor el que nos guía. The one that guides us is God. Ellos pueden protegernos en lo humanamente hablando, They can protect us or help us, humanly speaking, pero al final de cuentas el que nos tiene que proteger es el Señor. but at the end of the day, the one that protects us is God. Y por ahí hay una lista larguísima de cosas en las que nosotros confiamos que no pueden salvarnos. There's a long list of worthless idols, of things we put our trust in that are not going to help us. Y David también confiesa ahí que en Dios hay alguien que lo entiende. He also says here that there's somebody that can understand him, that God understands Él le dice, him. Señor, tú a mí me entiendes. He says, God, you understand me. Gracias a Dios porque más nadie te entiende. Thank God, because nobody else Hay understands algunos you. de nosotros que no lo entiende ni el médico chino. No one, some of us have nobody to Si no es understand Dios this. el que te entiende, no te va a entender más nadie. Pero David le dice al Señor, qué bueno que tú me entiendes. But he says, David says, thank God you understand me. Me has visto en mi aflicción, has conocido mi alma For en las you- angustias. For you have seen my troubles, and you care about the anguish of my soul. Quiero resaltar un puntico más antes de ir llevando esto hacia un final. And I want to point out one more thing as we go into the conclusion. Créanme Believe me, que preparando esto y leyendo los salmos de David, as I was preparing this and reading the Psalms of David, en todos los salmos de David, in all of the Psalms of David, en los 73 que tienen su nombre, in the 73 that have his name, David le pide a Dios que lo guíe.
David asked God to guide him. Así que pudiéramos estar aquí todo el año entero mirando salmos donde David le dice a Dios, guíame. We could be reading Psalms every Sunday that talk about him guiding, asking God to Un guide him. enfoque pero súper enfocado He was very focused en que Dios lo guiara. that God would guide him. Y el trato de Dios con David, como puede ser con nosotros, And the relationship that David and God had, which could be for us as well, era una relación personal. it was a personal relationship. Dios trataba con David personalmente. God would deal with David Y personally. Dios trata con nosotros personalmente también. And God deals with us personally as El problema es que a well. veces estamos en la luna de Valencia. But sometimes we're just like somewhere spaced out. Estamos despistados y no nos damos cuenta que Dios está tratando con nosotros. We're on another planet. Pero si nos enfocamos, nos damos cuenta que Dios trata con nosotros personalmente. But if we're paying attention, we realize that God is dealing with us personally. En el Salmo 16 In Psalm 16, tenemos a David en el desierto. we have David in the desert. Debería estar en el palacio He should be in the y palace, se encuentra en el desierto. but he's in the desert. Debería estar durmiendo en la cámara presidencial, la cámara real del rey. He should be sleeping in royalty in a royal room with a royal bed, Y está acostado en una piedra dentro de una cueva. but he is inside a cave sleeping on a rock. Entonces, en ese desierto, In that desert, Dios trata con él. God deals with him. Y él habla de cómo Dios trata con él. And he talks about how God deals with him. Y este salmo dice cosas bien interesantes. This psalm says a lot of amazing things. Mira lo que dice el Salmo 16, versículo 1. Verse 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti que he confiado. Keep me safe, O God, for I have come to you for refuge. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. You are my master. Every good thing I have comes from you. Es decir, Dios, sin ti yo no quiero nada. In other words, without you, I don't want anything. No hay para mí bien fuera de ti. There is nothing good for me outside of you. Pero mira cómo Dios trata con él. Versículo 7. Let's look at verse 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. I will bless the Lord who guides me. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Even at night, my heart instructs me. Eso estamos hablando de un trato personal. That's what we're talking about when we are talking about a personal relationship. Dios es el que me aconseja. God is the one who is my advisor. Y aún en la noche, yo acostado en mi cama, And even at night when I'm in bed, Dios habla a mi conciencia. God is talking to me. Nuestra conciencia es el Espíritu de Dios en nosotros. What we're talking about here is the Spirit of God in us. Y Dios nos guía, Dios nos dirija, Dios nos aconseja. And there God talks to us. He guides us. He counsels Y us. cuando tú tienes ese tipo de guianza de Dios, And when you have that kind of direction from God, tú no necesitas estar en el palacio para estar contento. you don't need to be in the palace. Tú puedes estar gozoso en el desierto. You could be in the desert having a great time. Eso parece absurdo. That sounds crazy. Parece absurdo que en la pobreza, It sounds crazy that in poverty, en la dificultad, in the difficulty, en los momentos donde estamos pasando necesidad, in the moment that we are without, podemos estar en nuestro corazón felices. we could be in our heart content. Volvemos a lo que dijimos la semana pasada, que es tan fundamental. We go back to what we said last week. Porque la bendición que produce alegría Because the blessing that brings joy no depende de lo que tenemos, does not depend on what we have, ni donde vivimos, nor where we live, ni los terrenos que hemos adquirido. nor property. La bendición que produce felicidad en nuestra vida depende de que Dios esté con nosotros. It depends on God being with us. Es la presencia de Dios la que trae la bendición a nuestra vida. It's the presence of God in our lives. Qué lindo como lo dice. Mira el versículo 8. Let's look at verse 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, yo no seré conmovido.
I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for he is right beside me. Se alegró, dice el 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. No wonder my heart is glad and I rejoice. My body rests in safety. Estoy en el desierto, I am in the desert, pero estoy gozoso. but I am rejoicing. No tengo nada, pero soy feliz. I don't have anything, but I am happy. Me están persiguiendo para hacerme daño. They are persecuting me to harm me, Y estoy durmiendo como un bebito. and I'm sleeping like a baby. Un sueño de eso profundo. A very profound sleep, Como si no tuviera preocupación en la vida. like if I didn't have a worry in the world, Porque Dios está conmigo. because God is with me. Mira lo que dice el 11. This is what verse 11 says. Me mostrarás la senda de la vida. You will show me the way of life, En tu presencia, granting me the joy en tu presencia hay plenitud de gozo. of your presence and the pleasures of living with you forever. Delicias de tu diestra para siempre. Gozo, delicias, todo en la presencia de Dios. Joy and pleasures of living with you forever. ¿Qué es lo que David había encontrado? What had David found? Aún en medio de las circunstancias malas, Even in difficult situations, aunque todavía no había obtenido el trono, even though he had not obtained the throne que yet, lleva años esperando, that he has been waiting for years, aunque su vida está en peligro, even though his life is in danger, ya ha sobrevivido varios intentos de homicidio, he has survived several attempts on his life, a pesar de todo, in spite of everything. ¿qué es lo que había encontrado? What had David found? El gozo del Señor. He had found the joy of the Lord. Léete Mateo 5 como vimos la semana pasada para que tú veas lo que es estar feliz. Read Matthew 5 like we did last week. Bienaventurado, Blessed are, y por ahí te da la lista. and there it gives you the list. David era bienaventurado David was very porque blessed Dios estaba con él. because God was with him. Para terminar, To close, no hemos tocado we have not touched, muchísimo. there's a lot we haven't gone No through. hemos hablado de cuando David se sienta por fin en el trono, We haven't talked about when David finally sat on the throne. pero aquí no hay sorpresa. There aren't any surprises. ¿Qué es lo que hace David cuando se sienta en el trono? What does David do when he sits on the throne? Busca la dirección de Dios. He seeks God's direction. Él no salía a ninguna batalla sin que Dios no le diera permiso. He would not go on to any battle without God's direction. Siendo rey fue tremendo rey. Being a king, he was a good king. No hemos hablado tampoco de cómo sufrió las consecuencias terribles cuando se separó de la guianza de Dios. And we haven't talked about the moment where he had a great failure because he was not directed by God. Hubo un momento en la vida de David donde puso a un lado el mapa que Dios le había trazado He put aside God's map for his life and he suffered the y dijo, consequences. yo voy a hacer, en esta ocasión voy a hacer lo que a mí me da la gana, me voy a portar mal. And in this moment, I am going to do whatever I want. Y le salió feo. And it did not go well for him. Y de ahí podemos también estar muchísimo tiempo meditando sobre la vida de David después que comete pecado de adulterio y de homicidio. And we can continue talking about David when he commits adultery and he kills, he murders Pero someone. cuando lees los salmos But when you read the Psalms que él escribe that he writes, durante ese periodo even in that dark time, y después que Dios lo restaura, and God restores him, él confiesa con su boca he confesses with his mouth que él sabía que había andado mal that he knew that he had done something y wrong. estaba clamándole a Dios que tuviera misericordia y le mostrara algún camino para salir de la oscuridad en la que se encontraba. He was calling, he realizes that God, he had done something wrong and that God would have mercy on him. Él le pidió a Dios dirección He asked God for direction, aun cuando estaba en la oscuridad de la maldad y el pecado en su vida. even though he was in a dark place because of his sin. Y Dios le mostró una senda para salir de ahí. And God showed him a way out of that. No le quitó las consecuencias. He didn't take away the Él consequences. tuvo que sufrir graves consecuencias He por el had resto to de su vida. suffer the consequences. El resto de su vida. The rest of his life Por lo que él hizo con Betsabé y con el esposo de ella. for what he did with Bathsheba and her husband. Pero
Pero Dios le dio un camino para ser restaurado con él. But God gave him a way out. Y lo más importante para David es que Dios estuviera con él. And the most important thing for David was that God would Debe be ser with para him. nosotros también. And that should be ours also. Entonces, para concluir en esta mañana, abra de nuevo al 37, Salmo 37. And so to conclude, let's go back to Psalm 37. Y vamos a leer algunas partes de ese salmo. And we're going to read some parts of that verse. Pero de nuevo, that escucha, psalm. escucha, Let's- busca ciertas palabras. Let's listen and seek out certain words. Palabras que hablan de guianza, Words that talk about guidance. de buscar la dirección de Dios. To seek out God's guidance. Y este ya es un David anciano, This is an old David. y lo último que escribe, se piensa, es este salmo. And we think this is the last psalm. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Él está dando consejos. Don't worry about the wicked or envy those who do wrong. Ni envidies a los que te hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. For like grass they soon fade away, like spring flowers they soon wither. ¿Qué te dice este anciano? What does this old man tell us? Te dice, óyeme, ya yo he pasado por todo lo que ustedes todavía no han pasado. I've already gone through everything you guys have gone through. No pierdan tiempo, les dice a él, Don't waste your time preocupándose por la gente malvada que te quieren hacer daño. for worrying about the people that want to hurt you. No le pongas caso. Don't pay attention to them. Déjalos, Leave them. que son como la hierba, hoy están y mañana se van. For like grass they soon fade away. No te pueden hacer nada. They can't do anything to you. O sea, David te está diciendo, mira que a mí me han amenazado, mira que me han tratado de matar, mira que he tenido enemigos. And David says, look at how in the past people have tried to hurt me, they've tried to kill me, Y aquí estoy. and I'm still here. ¿Y todos ellos dónde están? And where are all of them? Muertos. They're all dead. Ya no son parte de mi vida. They're not part of my Así life que lo primero que anymore. te dice este viejito es, mira, no pierdas tiempo preocupándose por ello. That's what this old man is telling us. Don't worry about that. Versículo 3, confía en Jehová Trust in the Lord y haz el bien. and do good. Eso es lo que tú tienes que hacer. That's what you need to do. Confía en Jehová y haz las cosas bien hechas. Trust in God and do the right thing. La tentación para hacer las cosas mal hechas es grande. The temptation to do things incorrectly is great. Muchas tentaciones se nos ponen en el camino a nosotros para hacer las cosas mal hechas. Many times there are temptations before us to do things the wrong Y way, especialmente en este país, especially in this country donde las cosas mal hechas pagan bien. where the things that are not good pay well. Pero al final, cuando vienen a cobrar la cuenta, But at the end, when you have to pay, no vale la pena. it is not worth it. Las cárceles están llenas. Prisons are full. Llenas They're full de gente of people que dejaron de hacer las cosas bien hechas. that stopped doing things the right way Porque les pareció tan fácil because they thought it was so easy ganar todo este dinero, to make all this money, engañando al gobierno, doing things to cheat the government, defraudando a otra gente, cheating other people, robando, stealing, traficando en cosas ilícitas. trafficking things that are not good. Y tarde o temprano el martillo cae. And sooner or later the consequences come. David dice, mira, no pierdan tiempo con eso tampoco. David says, don't waste your time with that. Confía en Jehová y haz el bien. Trust in the Lord and do good. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Then you will live safely in the land and prosper. Deleítate a sí mismo en Jehová Take y Él delight. te concederá las peticiones de tu corazón. Take delight in the Lord, and he will give you your heart's desires. Si tú te deleitas en Dios, Él se encarga de darte los deseos de tu corazón. Commit everything you do to him. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Commit everything you do to the Lord. Trust him, and he will help you. Las peticiones de tu corazón no las tienes que ir a buscar tú, Él te las da. You don't have to worry about seeking anything out. He's going to give it to you. Las cosas que tú no puedes arreglar, no te preocupes, Él lo hará. The things you cannot fix, don't worry. He will fix them. Si tu vida está en las manos de Él,
If your life is in his hands, todo cae en su lugar. everything falls in its place. Eso es lo que está diciendo David ya después de haberlo vivido. That's what David says after living it. Vamos a saltar un montón de versículos. Vete al 23. Go to verse 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Dios se encarga de los detalles. When you put yourselves in the hands of God, he takes care of the details. Y él es el que te pone en el camino por el que tienes que andar And he is the one that places you in the path you need to y be. te guarda. He saves. Dice el 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. And it says in verse 24, though they stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Qué imagen tan linda esa. Eso lo leemos y no nos damos cuenta de la imagen verbal. What a beautiful image that creates. Cuando usted va caminando con el niño pequeño en la mano When you're walking with a small kid in your or child y el niño by tropieza hand, con una piedra o con un hueco, con algo, and the child stumbles with a rock no se cae. and he doesn't fall, ¿Por qué no se cae? why doesn't he Porque tú fall? lo tienes agarrado a la mano. Because you have him by the hand. Lo levantas y sigues caminando. And you lift him and you keep walking. Esa es la imagen. That's the image. Si estamos caminando con Dios de la mano, If we are walking with God by the hand, tropieza porque nosotros somos a veces cabeciduros y tropezamos. sometimes if we're holding on to God's hand, we sometimes may stumble because we're like that, Pero Dios te está sosteniendo. but God will sustain you. No vas a ser destruido You are not going to be destroyed porque estás caminando con Dios because you are walking de with la God mano. Qué preciosa imagen. by the hand. Ahí es donde llega a su conclusión y dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. And that's where he comes to his conclusion. Once I was young and now I am old, yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. Toda mi vida, dice él, All my life, he visto que esto es una grande realidad. I have seen that this is a big reality. Los que ponen sus vidas en las manos de Dios, Those that put their lives in the hands of nunca los God, vas a ver desamparado. you are never going to see them abandoned. ¿Por qué no lo vas a ver desamparado? Why are you not going to see them abandoned? Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Porque Dios no te desampara. Because God will not abandon you. Porque Dios no te va a dejar ahí. He's not going to leave you. Tú te pusiste en las manos de Él. Él es responsable por ti. Él nunca te va a abandonar. If you place yourself in his hands, he is the one who is in charge and he will not abandon you. Y no te preocupes por tus hijos. And don't worry about your children. Ni los hijos de tus hijos, como And cantábamos en la adoración. And not even the children of your children. Porque dice David, yo he visto múltiples generaciones Because I have seen many generations y su descendencia no va a mendigar pan. and they will not be begging Es for la bread. bendición de Dios cuando It- nosotros andamos con Él. It is the blessing of God. Cuando tú te pones en las manos de Dios y dices, Señor, mi vida está en tus manos. When you are placing yourself in his hands. Dios, tú estás haciendo a Dios responsable de ti. God, you are making God responsible for Y you. cuando dice, Señor, mi esposa y mis hijos están en tus manos. When you say, my spouse and myself are in your hands, Mis nietos están en tus manos. my grandchildren are in your hands, Le estás diciendo a Dios, son responsabilidad tuya porque yo no puedo. they are your responsibility because I can't. No lo vas a ver desamparado ni mendigando pan. You're not going to see them abandoned or begging for bread. Versículo 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Verse 27, turn from evil and do good, and you will live in the land forever. Porque Jehová ama la rectitud For the Lord loves justice, y no desampara a sus santos, and he will never abandon the godly, porque para siempre serán guardados. for he will keep them safe forever. A las demás gente no, But other people he will not. mas la descendencia de los impíos será destruida. But the wicked, the children of the wicked will die. Tus hijos pagan por tus malas decisiones también. People pay for bad decisions. Los hijos pagan por las malas decisiones de sus padres. Children often die because of the bad decisions of their parents. Ahí está. There we go. Wow. Dice 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. The godly will possess the land and will live there forever. Dice el 31, la ley
de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Verse 31, they have made God's law their own, so they will never slip from his path. Cuando la gente te tratan de hacer daño, el 32 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo, pero el 33 dice: Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Verse 32, the wicked wait in ambush for the godly, looking for an excuse to kill them. Verse 33, but the Lord will not let the wicked succeed or let the godly be condemned when they are put on trial. Y el 37 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para los hombres de paz. Verse 37, look at those who are honest and good, for a wonderful future awaits those who love peace. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. But the rebellious will be destroyed. They will have no future. 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, Verse, y él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. verse 39 says, the Lord rescues the godly. He is their fortress in times of trouble. Y Jehová los librará y los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. The Lord helps them, rescuing them from the wicked. He saves them, and they find shelter in him. Luego en su casa, Later in your house, lea de nuevo el Salmo 37 read Psalm 37 y el 16, and the 17, 16, y el 25 and 25, y el 23. and 23. Léalos, Read them, medite en ellos, meditate on them. saboréelos Just allow yourself to en absorb oración. them in prayer. Y usted va a ver ahí mucho más que nosotros ni siquiera pudimos tocar. And you're going to see a lot more than we were able to cover Pero here lo que today. espero que quede súper claro en esta mañana What I really want to be clear for everyone here es que today, de David podemos aprender algo. that from David we can learn something. Busca la dirección de Dios en tu vida para todo. Seek God's guidance in everything. En las buenas y en las malas. In good times and in bad times. Cuando andas bien con Dios y cuando no andas tan bien. And when you're in good situations and in bad situations, Busca siempre estar en el camino correcto. seek to be in the right path. Cuando te desvías, regresa. If you deviate, go back. Cuando no sabes para dónde coger, pregunta. When you're not sure where to go, ask. Pregúntale. Ask. Busca la dirección de Dios. Ask God's guidance. Llévate eso en tu mente hoy, ya que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Take that with you today, since we have understood that everything has a consequence. Debemos siempre buscar la dirección de Dios We must always be seeking God's direction para que las consecuencias sean buenas. so that the consequences will be good ones. Vamos puesto de pie en esta mañana. Let us please stand. Si usted quiere aprender más de David,